para terminar con este último repasito de la lección en este bloque que tenemos y de hacer un cierre, el autor presenta un versículo precioso, María Laura. Si ustedes me quieren acompañar, queridos teleoyentes, televidentes, Efesios capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, como el cierre, ¿no? Un Dios que nos crea, un Dios allí, ¿cierto?, que lo vimos en la lección, ¿cierto? Yo quiero repasar, no somos copias, somos originalidad. Nuestra percepción propia debe ser igual, decir, amo a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. Hay un espacio, un valor que yo debo reconocer en mi vida, ¿cierto? Para poder entonces reconocer ese mismo valor en los otros, los que otros ven, la importancia de no dejarme, ¿cierto?, allí, no ser un producto de la sociedad, sino ser real, auténtico, y entonces lo que Dios ve, el valor de lo que yo represento para el corazón de Cristo, y me quedo entonces con un nuevo yo, capítulo 4 de Efesios, versículo 23 y 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El autor justamente, si hemos comprendido todos estos temas anteriores, debe haber un clic en nuestra mente, y entonces allí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que bueno, ¿qué nos queda ahora? Es decir, vestíos del nuevo yo. ¿Cómo vos harías? ¿O cómo lo tenés pensado? ¿Qué le tendrías que decir a un joven que ahora, después de hablar con él, o a una persona después de hablar con él, ¿cierto?, a un adulto, la edad que sea, tocaste estos 4 temas, ¿cierto?, que venimos tocando, ¿cierto?, el origen importante, el tema del el valor propio para poder darle ese valor al otro, esa igualdad, el tema también que tocamos en función a lo que Dios, como Dios espera de mí, como Dios me ve a mí, el valor que tengo en Dios, y entonces cómo la sociedad quiere formarme, pero entonces yo no ser cáscara, sino ser contenido. Y ahora entonces tenés que darle la puntada para decir, bueno, ahora vamos a ponerlo en práctica, muchachos. Es decir, vestíos del nuevo yo. Yo creo que de alguna manera es una de la principal clave para el cambio, ¿no? O sea, de alguna manera la valoración que uno hace de sí mismo, en su componente cognitivo, en su componente afectivo, en su componente comportamental, ¿no? Necesita de una modificación. O sea, yo necesito empezar a creer esto que estuvimos hablando. Y ahí va la fe. Creer que Dios me creó, creer que fui su diseño coronado, y creo que tenemos que creer que Cristo nos da la oportunidad de ser recreados, ¿no? Yo creo que ahí ya podemos cerrar la lección con lo que hablaba, decir, en el sentido de la importancia, entonces, como cristianos, el rol de la fe. Absolutamente. El justo por la fe vivirá, y este es el primer paso. Y María Laura, esto no estaba en la lección, yo te coloco con algunas preguntas que te hago, no sé, te zarandeo, pero el hecho es, qué linda la frase que has mencionado, y cuánto tiene que ver en nuestra vida como cristianos, ¿no? La importancia de la fe. Y algunas veces nosotros, digo, María Laura, hablamos de la fe, de repente, bueno, no he tenido problemas económicos, no he tenido problemas de salud, no he tenido otros problemas, pero como hasta en las circunstancias mínimas es necesaria la fe, y nunca quizás la hemos visto o la hemos determinado tanto, dice, para la autoestima, ¿no? Qué sin lugar a dudas. Yo tengo que creer esto, porque si no creo, de alguna manera no me puedo vestir, no voy a comprar, como decimos hoy, esta oferta que Dios me está haciendo, y este mensaje que Dios me está dando acerca del valor que yo tengo, ¿no? Yo tengo que elegir vestirme con ese nuevo yo. No es algo que se me impone, porque Dios nos da la libertad de construir nuestra imagen, de construir la valoración en función de lo que nosotros elijamos, ¿no? Yo creo que aquí Pablo nos ofrece justamente esta clave, Si yo creo y compro de alguna manera, o acepto esto que Dios me está ofreciendo, tengo la posibilidad de empezar a renovar a partir de el origen que tengo, de la conciencia del propósito, de esa idea de complemento, de esa idea de que aunque hoy no tenga todo, no importa si creo
teniendo 10, 20, 30, 40. Sí. Porque sé que Dios me creó, que Dios tiene un propósito, que Cristo me restaura y que de alguna manera lo que yo no tengo, Él lo complementa. Y Él cree que soy capaz de alcanzarlo. Entonces me parece que en ese sentido Pablo nos invita a transformar, ¿no? Esas antiguas creencias, nos invita, nos estimula esos antiguos sentimientos, esos antiguos comportamientos que alimentaban este circuito de pobre autoestima, hacia una nueva perspectiva. Me vinieron, ¿no? varias imágenes de la Biblia. Primera de todas, es decir, ¿te acuerdas cuando Pedro allí entra, cierto? Está entrando al templo y alguien le pide allí, cierto, que le dé algo, está pidiendo limosna, y entonces dice, yo no tengo nada que darte, pero te doy algo. Levántate y anda, es decir, una experiencia de fe. Es decir, él le invitó Pedro a darle a que viva una experiencia de fe. Creo que lo que tú has mencionado recién, sí, necesitamos vivir una experiencia de fe, caminar. Estuvimos paralíticos en muchas áreas de nuestra vida, hoy necesitamos creer en Dios, que nos dice levántate y anda. Y la otra es que muchas veces vamos a estar como Juan el Bautista. En la imagen, allí cuando se le acercaron un montón de personas, ciertos líderes religiosos, dice, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cierto? ¿Qué apreciación propia tienes de tu vida? ¿Por qué tú vistes diferente, con pelos de camello, vives allí en el desierto, no vives como nosotros? Y entonces allí Juan, teniendo las cosas bien claras, habló del propósito. Y dice, miren, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Sabía para qué Dios lo había llamado, para preparar el camino de Jesús. Si él era diferente a los demás, si la imagen que él daba hacia los demás era diferente, él sabía que en Cristo él tenía un lugar primordial y tenía una función, un propósito. Así que qué lindo lo que mencionaste, en saber que nos iniciamos en la fe, pero el propósito es fundamental. Absolutamente. Dios tiene algo para nosotros, una función en esta vida. Y en ello creo que nosotros nos afirmamos y nos consolidamos en nuestra, digamos así, estima propia. Absolutamente, absolutamente. Creo que es decir, que más va pasando el tiempo, más nos vamos sintiendo realizados y más se va afirmando nuestra estima propia. Por supuesto, yo creo que Dios conoce qué es lo que mejor nosotros podemos hacer. Él nos diseñó, Él sabe cuáles son nuestras funciones, Él sabe en qué cosas podemos hacer mejor, qué cosas nos pueden permitir relacionarnos mejor con los demás, sentirnos felices. Entonces, si hablábamos de estos elementos que de alguna manera nos van dando datos acerca de nuestra estima, si nos relacionamos mejor siendo auténticos, si logramos nuestros objetivos, todos esos elementos van a ir contribuyendo, acorde a lo que la psicología dice, con esa valoración de nosotros mismos. A veces, como seres humanos, elegimos otros caminos para darnos cuenta de que en realidad, si supiéramos el final desde el principio, hubiéramos escogido el que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces me parece que es muy importante este aspecto, ¿no? Al momento de trabajar la autoestima. Y ¿no? el autor coloca aquí en el último párrafo, del día jueves, dice: la comunidad cristiana necesita personas que ayuden a edificar a otros en vez de destruirlas. Hermanos, basta de esto, de esa vos hablaste hoy del exitismo, de la competitividad, es decir, eso destructivo, y digamos, ayudemos a otros a crecer y creceremos también nosotros, y no hagamos sentir las faltas o los defectos o minimicemos a los que están al lado. Nosotros somos cristianos y debemos ser, allí la palabra de Dios habla, dice, como el sol, dice allí, a media mañana, que no quema demasiado como para marchitar, pero que da ese calorcito suave para que se produzca crecimiento. Y creo que nosotros como líderes, como cristianos, tenemos que estar en esto, ¿no? Allí el autor en el día viernes coloca en el segundo párrafo una cita preciosa que tiene que ver con lo que nuestra licenciada nos acompaña aquí, María Laura nos habló de esto. Dice: perdemos muchas y ricas bendiciones por causa de dejar de buscar al Señor. Es importantísimo que entonces tú y yo, en ese afianzarnos en la fe, busquemos a Cristo para encontrar allí la autoestima, la estima que Dios tiene de nosotros, y entonces nosotros también poder encontrarla nosotros mismos y encontrar el verdadero valor, el verdadero propósito de nuestra tierra, de estar aquí en la tierra. Bueno, yo quiero agradecerte
Gracias por todo, gracias por acompañarme a esta linda lección, este lindo tema, gracias por tus datos, por todo lo que has volcado. Y bueno, agradecer al equipo técnico y quedarnos con esa frase. En este transitar, aferrémonos de Cristo por fe y comencemos este nuevo camino tomado de la mano de Dios.